Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Terminó el 2023 con todos sus desafíos y ya nuestra óptica está en 2024. La verdad, los últimos tiempos resultaron mejor de lo esperado y la inflación ha tendido a bajar, el crédito ha mejorado. Sin embargo, este año hay elecciones y el mundo quizá no crezca tan aprisa, por ejemplo, Estados Unidos y no se diga China. Esta noche nuestro invitado es Pedro Latapí, él es el director general de HR Rating, calificador obligada a seguirle la pista al derrotero económico. ¿Cómo se ve 2024? ¿Es posible sostener el crecimiento del 2023? ¿Cómo se ve la inflación? ¿Las tasas? ¿Qué tanto se frenará el consumo, la inversión por las elecciones? Lo invito a que nos acompañe y por lo pronto, muchísimas felicidades en este arranque de año. Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Alberto, encantado de estar aquí como siempre. Gracias, Pedro. Pedro, pues ya se fue 2023, estamos en 2024. ¿Cómo pinta el año? ¿Cómo ves? ¿Cuáles son los retos de este 2024 en materia económica? Claro, Alberto, mira, yo te diría, antes que nada, 2023 fue un año que nos sorprendió a todos, ¿no? Fue un año que si nos hubiéramos puesto en enero, ¿no? Veíamos un año complicado, ¿no? Con muchos retos, una inflación que no cedía, crecimiento económico también que venía, pues de cierta forma acelerándose en contra de lo que quería la política monetaria en todo el mundo realmente. Y fue un año que cerró pues mucho mejor, ¿no? Fue un año que en Estados Unidos y en México la actividad económica no se desaceleró, ¿no? No vimos una fuerte presión en términos de desaceleración. Las tasas ciertamente llegaron a niveles elevados, ¿no? Era lo que se No se buscaba. habían visto en años, ¿no? Que no se habían visto en años, ¿no? Pero también la inflación, pues concluyó con importantes avances a la baja, ¿no? Eso también es algo que pues realmente no se consideraba, ¿no? Ni la Fed ni Banxico lo podían haber visto así. Entonces, pues ciertamente 2023 cierra mucho mejor a lo esperado, ¿no? Ahora, 2024, Pedro, otra vez, pues hay, digamos, pronósticos que no son los más favorables. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿por qué? Pues porque ahora otra vez se vuelve a hablar de que puede haber una recesión en Estados Unidos, hay elecciones en Estados Unidos, en México. Entonces hay un montón de variables que podrían modificar mucho el escenario de baja de tasas, el escenario inflacionario. ¿Cómo lo ves? Claro, Alberto, mira, yo te diría, desde el punto de vista económico, no vemos algo que nos llame la atención, ¿no? Creemos que, a final de cuentas, la inflación se mantendrá ya en los rangos esperados, ¿no? Tanto en Estados Unidos, en México. Yo ya hablo de los dos países por la Sí. estrecha relación Y que para que nosotros existe. es fundamental. Claro, ¿no? Entonces, del tema de inflación, creemos que ya llegó a un punto de estabilización, ¿no? Consideramos que va a haber un tema también desde el punto de vista de política monetaria, pues van a empezar a relajarse, las tasas, las condiciones comenzarán a mejorar o a ser más favorables, pero ciertamente desde el punto de vista de riesgos, ¿cuáles son los riesgos que vemos, ¿no? Lo que nos puede llamar la atención. Uno, el tema geopolítico, ¿no? Consideramos que a final de cuentas nos mantenemos en un entorno que puede llegar a ser altamente volátil, ¿no? Y eso ciertamente siempre puede llegar a impactar el tema económico. Y dos, como también mencionas, ¿no? En años electorales, sobre todo en un año electoral como va a ser este, donde se conjuga, bueno, creo que es el año electoral donde mayor cantidad de elecciones va a haber en la historia ¿no? reciente, Ujú. eso ciertamente también puede traer volatilidad a los mercados, ¿no? Entonces, será algo que seguiremos muy de cerca, ¿no? Tampoco vemos al día de hoy, yo te diría, un riesgo en términos de cambios, en términos de perspectivas, aún con el tema político en México, en Estados Unidos, pero ciertamente será algo que seguiremos monitoreando. Ahora, Pedro, uno de los temas con los que cerramos el año fue el paquete económico que aprobaron los legisladores y que presentó la Secretaría de Hacienda con déficit, con mucho endeudamiento para gasto corriente, etcétera. ¿Qué tanto afectará esto para las tasas de interés y para la inflación? Ya sabemos que cuando traes un gasto demasiado expansivo, pues eso puede generar presiones inflacionarias. ¿Cómo lo ves? Claro, mira, yo te diría, lo que vemos desde el punto de vista de HR, vemos un ambiente, bueno, si bien el paquete económico fue deficitario, ¿no? Era algo que no habíamos visto No en los habíamos 5 visto. años Ajá. anteriores. Sin embargo, sigue siendo un paquete que consideramos se mantiene en línea con la perspectiva en términos de endeudamiento, como bien mencionas, ¿no? La deuda neta PIB se sigue manteniendo inclusive por debajo de lo que habíamos visto en periodos anteriores, se mantiene controlado. Entonces, si ciertamente es algo que puede llegar a generar presiones inflacionarias,
también tenemos una política monetaria extremadamente restrictiva, ¿no? Ahora sí que estamos viendo del otro lado una política monetaria restrictiva en México, en Estados Unidos. Entonces, no consideramos que va a ser algo que pudiera llegar a presionar desde el punto de vista de inflación, o no hemos visto, no hemos visto ahora sí que en el muy, muy corto plazo algo que nos pueda llamar la atención desde ese punto de vista. Entonces, sí consideramos que a final de cuentas es todavía una trayectoria muy sostenible para el tema de deuda neta, muy sostenible para el tema de inflación, y por lo tanto mantiene bajas presiones también en términos de la calificación que mantenemos, la calificación soberana que mantenemos para México. Pero consideramos que la curva que viene ya, sobre todo por la política monetaria, por simplemente los niveles que estábamos viendo ya de más bien deflación en algunos productos, en algunos bienes, en algunos servicios, serán lo suficientemente relevantes para poder, aún con el aumento en términos de salario, poder mantener la inflación en el rango de Banxico, ¿no? Digo, tampoco te diría esperamos una baja considerable o no esperamos que no exista presión por esto, pero consideramos que la inflación debería de ya mantenerse en el rango que está esperando Banxico y con ello probablemente esperar a ver ya una desaceleración en términos de los niveles de tasas o una baja más bien en términos de las tasas de referencia que mantiene Banxico y también la Fed. ¿Cuándo ves, ¿cuándo ves el que pueda Banxico empezar a relajar su política monetaria y Pues, bajar las tasas? claro. Mira, consideramos que Banxico viene fuertemente atado a la Fed, ¿no? A los movimientos que trae la Fed. La Fed, estamos considerando que los primeros ajustes podrían llegar a verse para marzo, ¿no? Marzo pudiera comenzar este ciclo ya de baja en tasas. Y esto también llevaría a que Banxico, consideramos que Banxico también pudiera llegar a moverse así, ¿no? Ya desde el año pasado, pues veíamos en las minutas los primeros movimientos o los primeros indicios de que Banxico estaba considerando un ajuste a la baja en tasas y pues consideraríamos que para marzo debería de ya, ahora sí que mantenerse esa misma, o la relación que mantiene Banxico con la Fed en términos de... Regresando a la nota soberana, ¿no te causa el escenario del 2024 alguna sospecha de que pueda haber un cambio en la nota soberana de las calificadoras? Pues no, mira, digo, a final de cuentas HR Ratings mantiene triple más, global, perspectiva estable. Vemos pocas presiones o pocos movimientos, ¿no? Realmente deuda neta PIB se mantiene, el tema de crecimiento a largo plazo se mantiene, que son las variables que normalmente pudieran llegar a afectar a la calificación. El tema político, a final de cuentas, tampoco vemos algún cambio o algo que nos pudiera llegar a preocupar. ¿Y para 2025? Para 2025 eso será... Esa ya es otra historia, ¿verdad? Sí, esa será otra historia, pero no, mira, yo te diría, a final de cuentas, queremos, o a menos de que haya algún cambio en términos de las perspectivas de largo plazo, en términos también del endeudamiento de largo plazo, en términos de las reformas que también una nueva administración pueda llegar a traer sobre la mesa, yo te diría que no vemos todavía algo que nos llame la atención para el movimiento. Pedro, y para ahora en enero, la cuesta de enero, ¿qué tan prolongada, qué tan difícil será la cuesta de enero en función del consumo? ¿Cómo ves el consumo? Mira, el consumo cerró el año sorpresivamente sólido, ¿no? Vemos también un consumo que ha mantenido. De hecho, el crecimiento del PIB ha venido en buena medida por el tema de consumo. Ha venido con una fortaleza que otra vez, si nos pusiéramos hace un año, pues no se veía. no esperábamos, no lo veíamos, pero consumo ciertamente se ha mantenido bien. Y algo también muy relacionado es el financiamiento a consumo, ¿no? Financiamiento a consumo por parte de bancos, por parte de intermediarios financieros no bancarios, de otras instituciones, se mantiene también en fortaleza. Entonces, si bien, como siempre, la cuesta de enero a todos nos cuesta trabajo, seguramente el tema de consumo, mientras todavía existe el tema de manufactura, el tema industrial, el tema de actividad económica, el tema de consumo debería de también mantenerse en un rango de fortaleza. HR Rating, una calificadora mexicana que surgió hace 17 años, platicábamos, Pedro. Nadie le apostaba que una calificadora mexicana pudiera sobrevivir y ya tienen 17 años. Así es. Ha sido difícil, pero han seguido creciendo, ¿verdad? Sí, la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Como ahora sí que cumplimos 17 años, 18 años ya entrando ahorita, muy contentos, haciendo las cosas con mucha prudencia, como siempre, muy transparentes, muy abiertos a las necesidades de inversionistas, de entidades. El panorama para las empresas, ¿cómo lo ves?
Ha sido un año, digamos, los últimos años han sido complicados por el tema de la pandemia, pero gradualmente se ha venido mejorando el entorno de las empresas, sus ébitdas han mejorado, sus utilidades, sus ventas. ¿Cómo ves el entorno? Mira, yo te diré el entorno, ciertamente en pandemia hubo sectores muy afectados, ¿no? Hubo movimientos en calificaciones a la baja que, digo, creo que era muy esperado, ¿no? Muy natural con lo que vimos. El año pasado fue un año de mucha recuperación, ¿no? En las calificaciones. Este año todavía esperamos algo de recuperación. Ahorita realmente donde estamos o lo que estamos viendo como el principal tema es el tema de refinanciamientos, ¿no? En un año electoral también la ventana de refinanciamientos se puede llegar a cerrar, o sea, cota de los inversionistas no es que estén aversos al riesgo, pero quieren esperar, ¿no? A ver cómo pasan las cosas, qué es lo que pasa en una nueva administración o cómo empieza a definirse una nueva administración. Entonces, las empresas ahorita en lo que están es en un tema de refinanciamiento. Esperamos que todavía el primer trimestre sea un tema pues de movimientos en términos de El que no aproveche el primer trimestre se va a arrepentir, ¿no? Es complicado. Sí, luego, digo, y ver refinanciamientos ya en mayo, junio, normalmente son ventanas ya muy cerradas, pero ciertamente el primer trimestre será todavía de mucha actividad, pero las empresas las vemos bien, las vemos creciendo, las vemos aprovechando también el tema de la actividad en México, el tema del crecimiento en México. El nearshoring, que claramente es algo que está formando capital, pues tanto, digo, ahora sí que capital que llega para quedarse, y eso es algo que las empresas ciertamente están aportando, o bueno, apostándole y aprovechando en estos momentos. Bueno, pues Pedro, muchísimas gracias. Un placer de veras y enhorabuena. 17, 18 años ya, ahora en este 2024. Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias por la oportunidad. No, encantado como siempre. Gracias, Pedro. La verdad es que en 2023 nadie pensaba que la economía se movería tan aprisa. Este 2024 podría suceder lo mismo, aunque dependerá de qué tanto ruido electoral existe en Estados Unidos y en México. ¿Se sostendrá la economía de Estados Unidos? Esa es otra gran variable. Como quiera este año que comienza, todos debemos empujar fuerte para que nos vaya bien a todos. Por lo pronto, un gran año. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora con más nombres, nombres y nombres. Hasta la próxima.